Buenos días, mi nombre es Carlos Daniel Cruz Martínez y mi equipo está integrado por su servidor Carlos Daniel Cruz Martínez, Mauricio Ubaldo Elías Saúl y Navarrete Luzaro Jonathan Ricardo. Somos del grupo 5 ISC. Y a continuación eh, le presentamos nuestra exposición. Entonces, como primer tema tenemos sistemas basados en procesamiento por datos y por archivos. ¿Pero qué es una base de datos? Se puede definir como un fichero en el cual se almacena información relacionada y que se encuentra agrupada o estructurada. Y asimismo también pues, hay que saber que es un sistema de base de archivos. En este caso es una colección de programas que realizan diversos servicios para los usuarios finales. Por ejemplo, producción de informes, documentos, carpetas que se van guardando en una pues en un cierto lugar, ¿no? En una bodega, en una biblioteca, para mantenerlos resguardados. Y bueno, los sistemas basados en procesamiento por archivos tienen sus orígenes desde la antigüedad, en donde ya se hacían este tipo de para guardar archivos. Existían bibliotecas donde se guardaban todos esos archivos, lo que son informes, carpetas y toda clase de registros. Y es hasta 1884 donde, o más bien cuando esta persona llamada Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, o simplemente tarjetas, que son una lámina de tarjetas perforadas hechas de cartulina que contenían información perforando esa cartulina según un código binario que se leían en código binario. Y bueno, estos fueron los primeros medios con los cuales se utilizaba para guardar información e instrucciones para una computadora. Esto básicamente fue más o menos en la década de los 60 y los 70. Las características de la base de datos. Como bien sabemos, las bases de datos tienen una serie de características, en las cuales las predominantes son independencia lógica y física de los datos, redundancia mínima, acceso concurrente por parte de los múltiples usuarios, integridad de los datos, consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso y auditoría y respaldo y recuperación, que en estos tiempos es muy usada este tipo de base de datos, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia entre los sistemas de base de datos por procesamiento de datos y por procesamiento de archivos? La diferencia clave es que el sistema de archivos se administra y se guarda toda esa información en forma física, mientras que la base de datos administra todo de manera digital. Como ya había dicho, los sistemas de archivos hasta, hasta antes de que se implementara la base de datos se guardaban de forma física. Los documentos, informes, carpetas se guardaban en bibliotecas, y de esa forma es que servían las bases de datos por procesamiento de archivos. No obstante, este tipo de base de datos por procesamiento de archivos tenían varias limitantes, que podría ser la separación de los datos o de los archivos, la duplicación de los datos, formatos de archivos incompatibles, dependencias entre los datos,
consultas fijas, proliferación de programas y entre otros, ¿no? Aparte de que era muy tedioso andar buscando los archivos de forma física. Y bueno, y aquí pasamos a Codacil. ¿Qué es Codacil? Codacil es el acrónimo para Conference on Data System Language, un consorcio de industrias informadas formado en 1959, más o menos en la década de los 60, con el objeto de regular el desarrollo de un lenguaje de programación estándar que pudiera ser utilizado en multitud de ordenadores. Este lenguaje del que se habla se llama COBOL, que fue utilizado por mucho tiempo para los diferentes bases que se estuvieron trabajando en ese tiempo. Algunos elementos del modelo Codacil son, por ejemplo, elementos de datos, agregado de datos, registro, conjuntos, área, clave de base de datos, que se refiere, por ejemplo, el elemento de datos se refiere a la unidad de datos más pequeñas a las que se puede hacer referencia. El agregado de datos es para agregar los datos, puede ser un vector o bien un grupo repetitivo. El registro es una colección nominada de elementos de datos. Conjunto set es una colección nominada de dos o más tipos de registros que establece una vinculación entre ellos. El área es una subdivisión nominada del espacio de almacenamiento direccionable de base de datos que contiene ocurrencias de registros. Y la clave de base de datos o database key es el identificador interno y único para la concurrencia del registro que proporciona su dirección en la base de datos en principio. Bueno, ahora vamos con Fix and Code. Pero este modelo de Codacil, que es el nombre de una conferencia a finales de los años 60 en que participaron organismos privados y públicos del gobierno de Estados Unidos con la finalidad de definir estándares, y ahí es donde se creó o resultó el lenguaje de programación COBOL. De ahí salió DBTG, que significa Database Test Group, grupo de tareas para base de datos, que definió el modelo en el de red de las bases de datos, que desde entonces se llama Codacil o DBTG, y que fue aceptado por la ANSI. Bueno, Fix and Code. ¿Qué significa Fix and Code? Fix and Code es tanto una estrategia deliberada como un artefacto de ingenuidad y la presión en el horario de los desarrolladores de software. ¿En qué consiste este método, que va en contra de cualquier fundamento de la ingeniería de software? Es muy simple y efectivo, porque veremos que consta de dos simples pasos, que es code, que es programar básicamente, y fix, corregir. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente en los proyectos que se hacían, por ejemplo de alguna base de datos, se programaba, se ponían a hacer el código y después de los errores que salían los corregían. Esto era muy tedioso porque tenían muchos errores o el programa no era de muy buena calidad. Entonces por eso les comentaba que esto es una estrategia deliberada
que constaba de mucha ingenuidad por parte de los desarrolladores de software. El código y modelo de solución es probablemente la metodología de desarrollo más utilizado en en la ingeniería de software. Se inicia con la planificación inicial de poco o nada de cualquier programa e inmediatamente empiezan a desarrollar, meter código y conforme van saliendo los errores es como van van dándole solución a los problemas que se van generando hasta que el proyecto se haya eh, completado. La ingeniería de software es una de las ramas de las ciencias de computación que estudia la creación de software confiable y de calidad, basándose en métodos y técnicas de ingeniería, brindando soporte operacional y de mantenimiento, el campo de estudio de la ingeniería de software. Este término de ingeniería de software apareció por primera vez a finales de la década de 1950 y 1960. Ajá. Y los programadores siempre habían sabido sobre ingenieros civiles, eléctricos y de computadores y debatían qué podría significar la ingeniería de software. Pero ¿cómo surgió? La ingeniería de software básicamente surgió porque fue una estimulación a causa de una crisis, a causa de algo llamado crisis de software, que pasó entre las décadas de 1960 y 1980. Gracias a esta crisis fue como surgió la ingeniería de software para ayudar a identificar y corregir mediante principios y una metodología plena los procesos de desarrollo y mantenimiento en los sistemas del desarrollo de software. Bien, y alguna de las relaciones que tiene la ingeniería de software con otras ramas sería, por ejemplo, se relaciona con la ingeniería, las ciencias de la comunicación, gestión de proyectos, dominio de la aplicación y entre otros campos relacionados. Pero ahora vamos a hablar sobre la crisis del software. ¿Qué fue la crisis del software? La crisis del software se refiere a los problemas que desde sus inicios ha ido experimentando el software, muchas veces problemas de gran magnitud debido principalmente a la mínima eficacia que presentan una gran cantidad de empresas al momento de realizar un software. Sin embargo, no fue hasta 1968, en una conferencia que se desarrolló por la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una persona llamada Friedrich L. Bauer habló por primera vez del conjunto de dificultades o errores concurridos en la planificación, la estimación de los costos, productividad y calidad de un software, por lo que a eso fue a lo que le llamó la crisis del software. Dicha persona, Friedrich L. Bauer, fue el primero que le atribuyó este término, crisis de software. Y bueno, de ahí es donde surgió la ingeniería de software, la creación de una metodología organizada y bien hecha para que se implementara a los proyectos del desarrollo de software. Características. Las características hasta antes de esta crisis o de que
saliera o de que tuviéramos este término de la ingeniería del software, provocaba que la característica de los proyectos o softwares que se desarrollaran tuvieran baja calidad del software, tiempo y presupuesto extendido, confiabilidad cuestionable y altos requerimientos de personal para el desarrollo y el mantenimiento. Bien. Algunos factores influyentes fue la aceptación de la computarización de las empresas, incremento en el número de los usuarios de los sistemas de software, tipos de usuarios no homogéneos en un sistema de hechos a la medida. De aquí nos pasamos al desarrollo de software, al ciclo de vida del desarrollo de software, que en inglés es con las siglas CDLC, System Development Life Cycle. Es la estructura que contiene los procesos, actividades y tareas relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de un producto de software, abarcando la vida completa del sistema desde la definición de los requisitos hasta la finalización de su uso. Las fases del desarrollo o del ciclo de vida del software es empezando por requisitos del sistema o planificación, análisis del sistema, códigos, pruebas, implementación y mantenimiento. La primera es la planificación y análisis. El desarrollo de software comienza con una fase inicial de planificación, incluyendo un análisis de requisitos. Nos fijamos en los requisitos que piden los clientes para estudiar cuáles están pocos claros, incompletos, ambiguos o contradictorios. Pero obviamente antes de este paso viene la comunicación del cliente, que es el que solicita este proyecto y básicamente te comunica qué es lo que quieren. Dependiendo de lo que te esté solicitando, es que vamos a estudiar cuáles son los requisitos, los pocos claros, incompletos, ambiguos o contradictorios, y darle una buena planeación para el proyecto. De ahí sigue el análisis del sistema. En este paso el equipo se buscan limitaciones del producto y se identifican los impactos del proyecto sobre toda la organización en su conjunto. Y después está el diseño. En esta fase ya se comienza a visualizar la solución con la ayuda de las anteriores fases. Se hace un diseño lógico y otro físico. Se crean metadatos, diagramas o pseudocódigos. Esto básicamente es llevar ya a un punto visual para el cliente en la computadora, en el que ya pueda ver cómo se va a ver el proyecto que se está solicitando o que está solicitando el cliente. Y después sigue la codificación. En este paso es, digamos, la fase de la programación o desarrollo, en el que se elige el lenguaje de programación con el que se va a trabajar y es el más conveniente, y se empieza a programar o a codificar y se desarrolla el programa ejecutable sin errores de manera eficiente. Obviamente al programar te van a salir errores, conforme vayan saliendo errores los vas corrigiendo hasta tener el programa completo y sin errores. Después de ahí serían las pruebas. En esta fase, junto con la fase de desarrollo, entra en un ciclo continuo hasta que se completan el desarrollo y las pruebas. Se prueba el programa, lo probamos y luego volvemos a probar tanto como sea necesario hasta que la funcionalidad sea del 100%, hasta que estemos seguros de que funcione correctamente. Y de las pruebas sigue la implementación, en el cual se instala el software en la
computadora del cliente, se evalúa la integridad, la adaptabilidad, la portabilidad y se instalan las configuraciones posteriores necesarias. Esto que significa que, como dije, se instala el software y se instala no nada más el software, sino algunos requisitos más que ocupe la computadora, por ejemplo, a lo mejor una base de datos o un servidor. Y por último viene el mantenimiento y funcionamiento, que es básicamente darle un seguimiento al proyecto y si ocurre un error o si o si tiene un error el programa, ir corrigiéndolos y verificar que su funcionamiento sea correcto. Y bueno, eso sería todo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elías Saúl Mauricio Baldo. Estudio en el Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, Techi, y en esta ocasión se van a abordar unos temas de la clase de taller de base de datos. Entre estos temas que se estarán viendo va a ser ITL, ITIL, modelo de datos, lenguaje SmartTAC, modelo MVC, ETCOT y base de datos analíticas y dinámicas. Vamos a empezar con el primero, que es ITIL, ya que como tal la definición nos dice que es una biblioteca de infraestructura de tecnologías de información, y que ITIL serían sus siglas en inglés, que en teoría este sería un conjunto de conceptos y buenas prácticas usadas para la gestión de servicios de las tecnologías de la información. En general, esto se define como una biblioteca que documenta las buenas prácticas de la gestión de las tecnologías de la información. Cabe resaltar como algo importante que este no es una metodología, también no da instrucciones ni asigna tareas a las personas, tampoco propone una estructura organizacional, simplemente solo es pues como tal, un conjunto de em, conceptos en este caso, que pues nos ayudarían en nuestra vida útil trabajando con las tecnologías de la información actuales. Algunos de los beneficios que tiene como tal este modelo es que fortalece la comunicación, cuenta con un modelo de gobernabilidad de las tecnologías de la información, reduce los costos de las tecnologías de la información y mejora la calidad de servicio, elimina los sitios organizacionales e implementa el proceso integrados en toda el área de las tecnologías de la información, mejora la integración de las tecnologías de la información con negocios, cumple eficientemente con las regularizaciones, mejora la gestión de proveedores y gestión de servicios de las tecnologías de la información. Como tal, este modelo tiene como pilares estos 4 procesos que se ven aquí, que sería estas 4 partes, digamos 4 pilares, que uno sería procesos, calidad, cliente y independencia en este caso. Procesos. Procesos es para alinear el negocio y la gestión de servicios de las tecnologías de la información con un enfoque de procesos. La calidad pasada de los productos con las medidas y mejoramiento continuo de estos. El cliente es el beneficiario directo de la mejora de los servicios de estos dos. La independencia, para mantener las buenas prácticas independientes de métodos y proveedores. En este caso sería que los hace únicos. Aquí tenemos una pequeña gráfica de cómo estos 4 procesos o estos 4 pilares de este método
Pues se verían gráficamente en un pequeño ejemplo. Seguimos con el siguiente tema. ¿Qué es el modelo de datos? El modelo de datos como tal es una base de datos que muestra la estructura lógica de la base, incluidas las relaciones y limitaciones que determinan como un que se determinan, perdón, disculpen. El modelo de base de datos muestra la estructura lógica de la base en ese caso, de datos, incluidas las relaciones y las limitaciones que se determinan, cómo se almacenan los datos y cómo se acceden a ellos. Bueno, en este caso, el modelo de datos es como tal, pues como tal lo dice, es un modelado de cómo van a ir los datos estructurados o cómo van a ir acomodados, organizados, de una manera que se puedan programar en una base de datos más fácil, bueno, almacenar en una base de datos. En este caso, aquí se muestra un pequeño ejemplo de, por ejemplo, las compañías. Tiene un CODI, compañías, que en este caso sería como en el cual em, la base de datos se relacionaría entre tablas de manera que todo lo que tenga CODI se muestre en una sola tabla. Obviamente aquí en carteleras ya sería más detallado la información, pero aquí como tal sería pues, nombre de la compañía, fecha de inicio y fecha de término. Esto por cada nombre de la compañía, y aquí posiblemente estaría nada más el nombre de la compañía, lo único que saldrá. Y ya con este código y campaña podríamos ver toda la información de cada compañía que se muestra en carteleras en ese caso. Este es una forma, un pequeño ejemplo de, por eso como modelo entidad-relación. Más sin en cambio entra en la parte que es del modelado de datos, ya que se está haciendo uso en este caso de un mapa para, pues como tal, organizar de una mejor manera la información, y que en este caso cuando sea necesario acceder a esa información, sea más rápido y eficiente obtener datos, ya sea de una compañía, ya sea de un producto, de un cliente, ya sea de algún servicio que se esté brindando en este caso, y de igual manera sea más fácil pues programar en este caso una base de datos. Nos ayudaría muchísimo programarla. ¿Por qué? Porque ya tendríamos la estructura de cómo se estaría generando y sería más fácil en este caso pues programarla. El uso del modelado de clases. En este caso es un modelado igual de datos, pero en ese caso va a ser de clases. Y dice, si se desea analizar cuántas personas en un distrito del Congreso votaron en las últimas elecciones, naturalmente, deseará incluir en una columna un, para qué candidato votó cada persona. Este tipo de análisis será de gran valor a los miembros de todos los partidos políticos, y es el tipo de detalle que se puede construir en la base de datos. Desde pues la misma, incluyendo al sistema de gestión de base de datos para que incluya las columnas de información en la base de datos resultante. De esta misma manera, volvemos a este ejemplo que sería lo mismo al final de cuentas. En este caso es de una cartelera, pero de igual manera si iría como en el ejemplo aquí nos lo está diciendo, modelado de clases, esta sería una clase, esta sería otra clase, esta sería otra clase, esta sería otra clase y esta sería otra clase. Pero en este caso nada más nos está diciendo un candidato. Entonces imaginemos una tablita donde sería candidato 1, candidato 2, candidato 3, candidato 4. Y aquí, no sé, persona 1, 2, 3, 4 hasta el infinito. Y obviamente tendríamos persona 1 votó por candidato 1, persona 2 por candidato 4, persona 3 por candidato tal. Y de esa manera se estaría contabilizando tanto los votos por cada candidato y también cuántas personas, pues, qué persona votó por qué candidato, sin,
para acceder a más factible, en este caso, la información. Ahora, en este modelado nada más se utilizaría lo que sería en este caso, una tabla, bueno, tres tablitas de esas, por ejemplo. Uno que sería en este caso de los proveedores, digo, proveedores de los candidatos. ¿Por qué? Porque nos daría el nombre del candidato, no sé, su edad, su sexo, eh, digamos, los apoyos que trae, X cosas, sería toda la información relacionada con cada candidato. En el otro sería la información relacionada o con el conteo de votos candidato uno, tantos votos candidato 2, tantos votos candidato 3, tantos votos. Y en la otra tablita, tomando como ejemplo estas, podría ser, no sé, los datos tal vez de la persona, ¿no? Persona uno votó por tal candidato, persona 2 por tal candidato, persona 3 por tal candidato. Y de esa manera, a la hora de relacionarlos, aquí nos saldría cuántos votos tuvo tal candidato y qué personas votaron por ese candidato. Bueno, ese es un pequeño ejemplo basado al modelo de clases. Los tipos de modelado de datos, en este caso, son tres tipos de modelado de datos, que son los modelados de datos conceptuales. Y dice que estos modelados, a veces llamados modelos de dominio, se usan generalmente para explorar conceptos de dominio con los interesados del proyecto. En este caso, conceptuales, nos basamos a definición, en este caso, de datos. Por ejemplo, tenemos que el candidato 1, tomando el mismo ejemplo de hace rato, y como yo le decía, tenemos su nombre, tenemos su sexo, su edad, los apoyos que trae para el pueblo. Estos en ese caso sería un modelado de datos conceptuales, ya que es como tal la definición o toda la información que se obtuvo o se tiene del candidato 1. Modelado de datos físicos. Dice que se usan para diseñar el esquema interno de una base de datos que representa las tablas de datos, las columnas de datos y las tablas y las relaciones que hay entre las tablas. En ese caso ya utilizaríamos como tal em, más tablitas de esto, como en esta parte, en este ejemplo que se está mostrando aquí, que sea en este caso el modelado de datos en físico. eh, Sería ya como, ¿cómo se puede explicar? Mm, Tomando en cuenta el ejemplo de los datos conceptuales, se podría mandar a llamar datos de este tipo dentro de los datos físicos. ¿Para qué? Para que solo se muestre cierta información en una tabla y que de varias tablas solo se haga una, por ejemplo. No sé, que del candidato 1 nada más aparezca su nombre y sus votos. Del candidato 2 también nombre y votos. Y nada más estarían relacionando dos tablas, que sería la de candidatos y la de los votos. Más sin en cambio, si tenemos también, por ejemplo, la de las personas que votaron, entonces podríamos agendar también personas que votaron, ¿no? Y por ejemplo, así se llamaría un tipo de la columna en nuestra tabla. Eh, y ahí te podría aparecer, ¿no? Pues persona 1 y persona 6 votaron por el candidato 1, por ejemplo. Entonces de esa manera ya se estarían viendo el modelado de datos en físico, eh, juntados de varias tablas o de em, ¿cómo se podría decir? Pues de varios datos diferentes en este caso. Y de esa manera se mostrarían los modelados de datos físicos. El modelado de datos lógico, y de que se usan para explorar los conceptos de dominio y sus relaciones con el dominio de su problema. Eso podría hacerse para que el alcance de solo un proyecto o para toda la empresa. El modelado de datos lógicos representa los tipos de identidades lógicas generalmente
denominados simplemente como tipos de entidades, los atributos de datos que se describen en esas entidades y las relaciones en las que las entidades, pues en ese caso se relacionarían. El modelado de datos rara vez se utiliza en los proyectos de Agile, aunque a menudo se realiza en proyectos tradicionales, donde rara vez parece agregar mucho valor en la práctica. En este caso, este modelado de datos lógico eh, sí es utilizado, pero como lo dice, pues con rara vez dentro del modelado de datos, ya que en ese como tal, mm, pues como su nombre lo dice, al final de cuentas nada más expresa los conceptos de dominio que serían importantes en la base de datos. El siguiente tema sería el lenguaje SmartTag. Y dice que fue el primer lenguaje de programación gráfico orientado a objetos. De este de tipo dinámico, una misma variable puede tomar valores de distinto tipo en distintos momentos y de manera pues reflexiva. La capacidad que tiene un programa para observar y opcionalmente modificar su estructura de alto nivel. Esta es la capacidad en este caso que trae o bueno, digamos la inteligencia que tiene como tal el lenguaje SmartTag. Y dice que es por eso que pues, se puede ser considerado un mundo virtual donde viven objetos que se comunican entre sí mediante el envío de mensajes. Este como tal sería una pequeña ejemplo de la interfaz de como tal el programa SmartTag, donde podemos ver carpetas, archivos, em, pues esto pueden ser unas impresoras, figuras que serían los objetos eh, que se relacionan entre sí. Los orígenes del SmartTag. Dice que se encuentran eh, en investigaciones para realizar por Alan Kay, Dan Ewalls y Ted Kerr, entre otros. En Palo Alto, el Xerox PAC y su objetivo principal era de crear un sistema que permitiera expandir la creatividad a los usuarios proporcionando un entorno para la experimentación y creación de la investigación. Eso como tal simplemente es como parte de la historia que como tal los investigadores en dichos nombres anteriormente pues fueron como los fundadores de como tal los que programaron este lenguaje y como tal dice que proporcionan un entorno para la experimentación y la creación de la investigación como su objetivo en la creación de ese lenguaje. SmartTag dice que los objetivos de SmartTag representan características comunes. En este caso dice que tienen memoria propia, poseen capacidad para comunicarse con otros objetos, poseen la capacidad de heredar características de objetos, ancestros y tienen capacidad de procesamiento. En ese caso sería la relación que hay entre cada objeto que está dentro de SmartTag. El siguiente tema es modelo vista, controlador. En este caso es el modelo vista. Ok. Dice que el modelo vista o controlador, en este caso es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación de la interfaz de usuario y la lógica de control en tres componentes distintos. Sirve para clasificar la información, la lógica del sistema y la interfaz que se presenta en el usuario. Como tal, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es ese controlador modelo vista. Estamos viendo que tenemos un usuario, tenemos una petición que se hace directo al controlador, tenemos en este caso un modelado con el cual se comunica con el controlador y tenemos una transferencia de datos de controlador a modelo y de modelo a controlador.
tenemos una respuesta por parte del controlador una vez procesado la información con el modelo, y sale una respuesta que arroja el controlador a la parte de vista, y esta vista ya sería la respuesta gráfica que como tal el cliente o la, el- la persona que está interactuando en este caso con este modelo se vería. El modelado es responsable de, dice que el modelado es responsable de acceder a la capacidad de almacenamiento de datos. Lo ideal es que el modelo sea independiente del sistema de almacenamiento. Define las reglas del negocio, la funcionalidad del sistema. Un ejemplo de regla puede ser: si la mercancía perdida no está en el almacén, consultar en tiempo de entrega estándar del proveedor. Llevar un registro de las visitas y controladores del sistema. Si estamos ante un modelo activo, no notificará a las visitas de los cambios en los que los datos pueda producir un agente externo. Por ejemplo, si un fichero por lotes se actualiza, que actualiza los datos, un temporizador que desencadena una inserción, etcétera. Estos serían algunos ejemplos de lo como tal el modelado de, pues como modelado, pues al final de cuentas va a ser. Y dice que las vistas son responsables de, en este caso el modelado de, es lo que iba a hacer en este caso las vistas. Dice que va a recibir los datos del modelo y los muestra al usuario. Tiene un riesgo de su controlador asociado, normalmente porque además lo instancia. Puede dar el servicio de actualización para que sea invocado por el controlador y por el modelo. Cuando su modelado activo que informa a los cambios de los datos producidos a otros gerentes. Eh, Hoy llegamos a la parte de COD, como nuestro siguiente tema. Y aquí tenemos que Edgar Frank Codd definió la base del modelo relacional a fines de los 60 en 1970. Publica el documento a relacionar del modelo of Data for Large Short Data Banks, un modelado relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Ese sería el nombre del libro en el español. Bueno, eso fue como parte de la historia. Ahora como tal, dice que lo que COD intentaba fundamentalmente es evitar que los usuarios de las bases de datos tuvieran que verse obligados a aprender los entrejismos internos del sistema. Esto es lo que ocurría con el modelo de red dominante cuando COD diseñó el modelo relacional, que era bastante físico en su enfoque. Fue evolucionario al evitar conceptos del mundo de la computación en su modelo. En este caso, pues COD se basó los fundamentos del, como tal se dijo, lo que sería la entidad relación, que en este caso se marcan identidades que serían nombres de columnas con las cuales se puede en este caso acceder más rápido a la información, y como tal evita o nos agiliza más rápido el trabajo, porque de estar buscando anteriormente la información o toda la información referente a un punto, simplemente con la entidad relación nos arrojaría ya toda la información que necesitamos sin conocer específicamente todo el sistema. Y lo que COD perseguía en su modelo relacional, buscaba lo que era la independencia física, la independencia lógica, la flexibilidad, uniformidad y la sencillez. Es al final de cuentas la independencia física. Independencia física, ¿por qué? Porque con el modelo entidad relacional o entidad relación como tal, físicamente podemos hacer nosotros un diagrama y
utilizando este modelo para que se nos facilite la hora de hacer nuestras bases de datos. Independencia lógica porque en este caso ya tendría una estructura pues digamos hecha matemáticamente o lógicamente para que nosotros básicamente la sigamos dependiendo de nuestras bases de datos, qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a almacenar o cómo vamos a interactuar con ella. La flexibilidad en sentido de que fuera más fácil al final de cuentas. Estos tres irían de la mano. Bueno, todos irían de la mano, pero en estos 3 puntos sería la sencillez con la que digamos cualquier persona puede acceder a la base de datos y qué información se le va a mostrar a esa persona. En ese caso sería la flexibilidad, la uniformidad, ya que solo se mostrarían pues la información deseada y no se tendría muchos procesos o muchas cosas que hacer para como tal pues mostrar esa dicha información. La base de datos es dinámica. Dice que una base de datos dinámica es aquella en la que se almacenan datos que pueden variar con el paso del tiempo para adecuarse a estos datos cambiantes. La base de datos dinámicas permite realizar operaciones de edición, actualización o borrado de información. En este caso, la base de datos dinámica nos ofrece esas alternativas de que al final de cuentas, aunque esté, ¿cómo se puede decir?, en uso, de que estén haciendo interacciones más de uno o dos usuarios, podamos hacer no sé si por ejemplo en una facturación nos equivocamos el nombre, podamos corregir el nombre sin alterar en este caso la base de datos. O tendré que generar otro registro, volver a llenar otro registro y después eliminar el que, en ese caso, los datos que ya habíamos ingresado anteriormente. Esa es una de las ventajas que nos ofrecería o el funcionamiento, cómo funcionaría una base de datos dinámica. Algunas de las características de estas son las bases de datos relacionales, es decir, que en ellas se establecen las relaciones entre los registros y los campos. Están orientadas al almacenamiento de información que podría cambiar en cualquier tiempo al final de cuentas. Permiten añadir, modificar o eliminar la información presente en los campos de la base de datos. Y se opone a las bases de datos estáticas, las cuales no permiten editar la información. Ahora, las bases de datos analíticas. Dice que es una tecnología que permite que el procesamiento de datos se realice dentro de la base de datos mediante la construcción de lógica analítica en la base de datos en sí. Haciendo así, se elimina en tiempo y esfuerzo necesarios para transformar los datos y moverlos de un lado a otro entre bases de datos y una aplicación de analítica indispensable. En este caso, como tal, en esta parte, como lo dices, permite el procesamiento de datos. Esta base de datos analítica nos permite jugar, pues sí, digamos, jugar con los datos en ese caso. De qué manera, de que si tenemos varias bases de datos podamos hacer la conexión con esas bases de datos y que jalemos datos de ellos, no sé, por ejemplo, de una base de datos del almacén, sacamos los productos, de una base de datos de proveedores, saquemos los proveedores para ver quién nos dio tales productos, de otra base de datos, no sé, clientes, los pedidos que tenemos para ver qué productos tenemos en el inventario y cuántos productos requieren, cuántos podemos vender, si nos haría falta pedir. En ese caso, este sería como que procesamientos de datos que se realizaría dentro pues de una misma base de datos en este caso. Eso sería como que un pequeño ejemplo tal vez de lo que serían la base de datos dinámica.
Bueno, pues con esto sería todo.